militar habla de reuniones. Esta es una reunión cristiana. Aquí estamos ante la presencia del Señor. Y yo pues siempre recuerdo que las cargas que hemos traído, diferentes tipos de carga, en el plano moral y espiritual, que no las llevemos de regreso. Dejémoslas ante la presencia del Señor. No olvidemos las palabras santas que dicen: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que pidamos al Señor que al salir de este santuario, ustedes y yo vayamos sin esas cargas que nos agobian. Entonces, esta es una reunión. Y por supuesto, a esta misma hora, en diferentes lugares, hay hermanos y hermanas adorando al Señor. Y en cualquier lugar del mundo donde haya una iglesia local, ahí los hermanos y las hermanas se congregan para adorar al Señor. Y mientras el Señor no venga, hermanos, las reuniones seguirán. En algunos países como el nuestro son reuniones públicas, pero hay países donde las reuniones son privadas por causa de los gobiernos, de las leyes de los países extremistas como son los países musulmanes. El hermano José Cruz, como ustedes lo conocen, él ahí no dice que es misionero, que es cristiano. Él ahí es hombre de negocios. Él distribuye café para justificar su presencia allí en Turquía. Y cuando se reúnen, no hay un rótulo que dice iglesia, ponen un rótulo que diga club cultural, por ejemplo. O por ejemplo, se enseña inglés, academia de inglés. Algún rótulo, alguna cosa inventan los hermanos, porque hay problema. Pero se reúnen los hermanos, adoran a Cristo. Pero en esta mañana, estimados, estimadas, yo quiero hablar de las últimas dos reuniones que habrá al final de la historia. De eso vamos a hablar y en su momento vamos a leer los pasajes que nos hablan acerca de estas dos últimas reuniones que habrá en la historia. Como todos sabemos, la historia se dirige hacia una meta. ¿Cuál es esa meta? Es el encuentro de Dios con los hombres. La Biblia enseña, estimados, que la historia se dirige hacia una meta: el encuentro de Dios con los hombres. La Biblia lo dice. Dice Jesús: vendrá hora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces la Biblia habla de ese encuentro de los hombres con Dios. Hacia ahí se dirige la historia. Algunos han dicho que la historia se genera por las luchas de las clases sociales, que la historia es el resultado de la lucha entre los ricos y los pobres, entre los que todo poseen y los que nada poseen. En algunas religiones se enseña que hay una lucha eterna del mal contra el bien. Pero la Santa Biblia dice que viene el día cuando Cristo y su iglesia vencerán el mal para siempre. El libro de Apocalipsis se escribió, entre otros propósitos, para decirle al pueblo de Dios que el mal
no siempre se saldrá con la suya. Lo voy a repetir. El libro de Apocalipsis se escribió, entre otros propósitos, para decirle al pueblo de Dios, a la iglesia, que el mal no se saldrá con la suya, que la victoria final le corresponde a Cristo y a su pueblo. La Biblia nos enseña que al final de la historia habrá dos grupos, los salvos y los no salvos. Y la pregunta que surge entonces en este momento es, ¿en qué grupo se encontrará usted? Una pregunta que debemos responder, porque la Biblia nos habla de dos reuniones, de la reunión de los salvos y la reunión de los no salvos. ¿Y en qué grupo se encontrará usted o en qué grupo me encontraré yo? Comencemos entonces en primer lugar con la última reunión de los salvos. Comencemos entonces con la reunión de los redimidos, con la reunión de aquellos que escucharon la voz del Señor y respondieron a su llamamiento. Y me refiero al libro de Apocalipsis, capítulo 19 y los versículos del 1 al 8. Apocalipsis, capítulo 19 y los versículos del 1 al 8. Y leo para ustedes. Y si usted no tiene una Biblia, pues ahí está la proyección para que pueda leer. Dice la palabra de Dios: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces, esta reunión es la reunión de los salvos, la primera reunión de la que yo quiero hablar. Comienza nuestro capítulo 19 con una expresión: después de esto. Usted puede ver ahí. Así comienza el capítulo 19, después de esto. Y hay que preguntarse: ¿a qué se refiere? ¿Qué es eso después de esto? ¿Qué significa esto en el contexto del pasaje? Y esto que
tiene que ver con lo que dice el capítulo 18. Y es la venganza de Dios, la venganza de Dios contra los que persiguieron al pueblo de Dios. Termina el capítulo 18 con ese versículo 24. Cuando está hablando de la gran ramera, del sistema político y religioso que persiguió, que afligió a la iglesia. Y dice el autor, y en ella, pues el 18 nos dice, el capítulo 18 nos dice que se refiere al sistema político y religioso que persiguió a la iglesia del Señor. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y por supuesto, por causa de la fe. Oiga, dice Dios, no os venguéis vosotros mismos, hermanos míos. Yo sé lo que es la ofensa. Yo sé lo que es el alma herida. Yo sé lo que es el corazón destrozado por un insulto, por un desprecio. Yo sé lo que es eso. Y yo también sé lo que es el deseo de hacer venganza. Yo sé que es eso porque les habla a otro pecador. Pero yo también conozco la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en el pasaje que estamos estudiando, los que alaban a Cristo lo alaban porque Dios hará venganza, como dice, como usted puede ver en el versículo 2 del capítulo 19, el verso 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado, oiga, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de él. Entonces, después de esto, se refiere a después que Dios haga venganza por lo que le hicieron a su pueblo. Y aquí tenemos que decirlo, hermanos, porque no hay otra forma. Desde el siglo I hasta el siglo IV de la era cristiana, quien persiguió a la iglesia fue el Imperio Romano. Eso es historia, todo el mundo lo sabe. Desde el siglo I hasta el siglo IV, quien persiguió a la iglesia cristiana fue la Roma pagana, los Césares, Julio César, Helio Gábalo, Calígula, Nerón, etc. Pero en el siglo V, las tribus bárbaras del norte, las tribus germanas, las tribus galas, etc., dieron al traste con el Imperio Romano y se acabó el Imperio Romano. Pero en vez del Imperio Romano surgió una iglesia institucional, lo que se llama la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Católica Romana tendrá que responderle al Señor por toda la sangre que derramó. Ustedes han oído hablar de lo que se llama la Santa Inquisición, de tantos hermanos nuestros que fueron quemados, que fueron torturados, que fueron echados a las fieras. Tendrán que responder a Dios según nos dice la profecía bíblica. Entonces, en el capítulo 19, del 1 al 8, tenemos una santa reunión. Están los santos reunidos, están las santas reunidas ante el trono de Dios. Y la palabra del Señor dice que en ese día estaremos reunidos para alabar a Cristo, para alabar al Señor. Y aquí dicen ellos, en ese versículo 1, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Entonces aquí hay una adoración, hay un grupo de hermanos y hermanas redimidos con la sangre de Cristo que alaban al Señor. Y no solamente lo alaban, también lo adoran. Dice el versículo 4, hermanos,
Dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y el culto cristiano, el culto que estamos celebrando en este momento, es una anticipación de esa reunión. Porque los que estamos aquí, los que hemos venido con el corazón agradecido y nos consideramos siervos y siervas del Señor, hemos venido también para adorarlo. Hemos venido para alabarlo, porque Él merece toda alabanza, Él merece toda gloria. Qué bendición conocer la palabra de Dios para adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Porque usted debe saber que hay gente que no adora a Cristo. La misma Biblia dice que hay gente que en vez de adorar a Cristo, adora a los demonios. Ahí en el capítulo 9, usted puede ver de este libro, capítulo 9 y versículo 20, dice la palabra de Dios, habla de los que adoran a los demonios y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, no dice a Cristo, no dice a Dios, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Por eso, amigo, usted que ha venido esta mañana a este culto, usted aquí no ve imágenes, usted aquí no ve reliquias, porque aquí está esta gente adorando a Cristo en espíritu y en verdad. Y cuando nos arrodillamos, cuando cantamos, estamos pensando en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario. La gente puede hablar de muchos salvadores, pero solamente hay un Salvador que entregó su vida en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay gente que no solamente adora a los demonios, hay gente que adora a los animales, hay gente que adora a otros hombres, hay gente que adora a la naturaleza, pero el pueblo de Dios, el pueblo lavado con la sangre de Cristo, adora a su Dios en espíritu y en verdad. Pero también la Biblia dice que en esta adoración no solamente hay alabanza, no solamente hay adoración, también hay temor, también hay temor. Vayamos la mirada al versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Por supuesto que incluye aquí también las hermanas. Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Pero aquí está una pequeña frasecita. Y los que le tenéis. Mire, y los que le tenéis, decir los que tienen y las que tienen temor de Dios. Interesante resulta que el hecho de que diga así pequeños como grandes. Los grandes son temerosos de Dios, también los pequeños. Hermanos, en la iglesia del Señor hay de todo, ustedes saben. Pero aquí, hermanos, hasta donde nosotros sabemos, hay niños, jovencitos, que son temerosos de Dios, como también hay grandes que son temerosos de Dios, como también hay grandes corrompidos, como también hay muchachitos que a edades cortas ya se están corrompiendo, pero porque ellos quieren. Pero consejos no les hace falta. Aquí, hermanos, digámoslo con franqueza, hay consejos, aquí hay orientación, aquí hay exhortación, aquí hay enseñanza bíblica. Aquí nadie puede decir es que yo lo hago por pura ignorancia. No, Señor, aquí no hay ignorancia. Aquí hay información tomada de la palabra del Señor. Si se corrompen es asunto de ellos. Pero la Biblia aquí habla de los grandes y los pequeños que tienen temor de Dios. Recuerdo yo que hace
muchos años, yo dije que ya se acercaba la fiesta desde agosto. Y el pastor pues tiene que hablar. Y yo le dije, hermano, no vayan a esas ruedas, miren, guarden el dinero, es tontera andar gastando el dinero en esas chicaguas, en esos volados que traen ahí hasta peligrosos, vienen los mañosos, no gasten el dinero en eso. Pero hay hermanitas, ya adultas hermanas, que han su vida encasquetadas en esas cosas, en agosto. Pues un niño que era de familia católica y venía aquí a la iglesia, la mamá lo obligó a que fuera a subir a las ruedas. Y él fue, también era un niño, y los niños les gustan esas cosas. Pero el siguiente, después que empezó la feria, hermano, me dijo, quiero hablar con usted, me dijo todo tembloroso de la voz. Y él, yo le entendí su vocabulario. Es que vengo a confesarme, me dijo. Pues sí, pues le dije a confesar. Y lo que me dijo fue que se había ido a subir a Chicago, allá en la feria de agosto. Pero lo que yo pude ver es la actitud de él, que él se sentía que había ofendido al Señor. Él en su mentecita linda, limpia, él pensaba que había dañado la santidad de Dios con lo que había hecho. A mí me dio risa, pero no me reí delante de eso, que yo pues di la gracia del muchachito. Y ya le dije, hijo, estás perdonado a la gente. Me contaba un hermano que cuando hace su culto familiar, el niño inocente, tierno, lindo, orando dice, Señor, perdona a este malvado pecador que te habla. Ya tiene conciencia de lo que es el pecado. Tiene conciencia de que ofendemos a Dios. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Se llama temor de Dios. El hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios, no se jacta de su pecado. El hombre temeroso de Dios se siente desgraciado, se siente arruinado bien cuando pega contra Dios, y lo que hace es arrodillarse y pedirle perdón al Señor. Aquí la Biblia habla que los que adoran a Dios en ese culto último son gentes de temor de Dios. Pero finalmente dice la Biblia que los que adoran a Dios, los que adoran al Señor en ese culto, volvamos al capítulo 19, son gentes que comulgan con Dios. Aquí en el versículo 6 están las siguientes palabras. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora yo debo decir, hermano, que aquí no está hablando el Señor de que va a haber un casamiento, que Cristo va a ir de azul y blanco y la novia de blanco, la pareja ahí con la tabla. Se usa como una ilustración, todos entendemos eso. Que lo que la Biblia está haciendo es ilustrar ese encuentro glorioso de la iglesia con el Señor. ¿Cómo es la actitud de los que se casan? Hoy en diciembre va a tener varios casamientos en esta iglesia. Qué privilegio más grande cuando la señorita se viste de blanco, con su velo, con su ramo de flores, y se presenta ante el altar con el príncipe azul. Una señorita que se cuidó, o príncipe negro, como sea, pero príncipe, siempre es príncipe. Yo te recuerdo, pero es príncipe. Se cuidó, se guardó, se protegió para ese día. Llegar a la presencia del Señor, van a hacer un hogar, habrá comunicación, habrá comunión, habrá compañerismo. El problema de ella es el problema de él, la situación de él es la situación de ella. Eso es comunión, es compañerismo, es amor.
como le ocurre a un novio o a una novia que se van a casar. Entonces, hermanos, en este capítulo 19, de los versículos 1 al 8, ¿de qué se habla? De la reunión de los santos, de la reunión de los redimidos en la presencia del Señor. Pero yo dije que había dos reuniones. Esta es la reunión de los santos, pero la Biblia nos habla de otra reunión, solo que es la reunión de los no salvos, la reunión de los condenados. Dele una vueltecita a la página y encuentra el capítulo 20. El capítulo 20, versículo 11. Y esta es la otra reunión. Y con esta terminamos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Allá dice que los grandes y pequeños le temían a Dios. Aquí son otros muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dos reuniones, claramente dice la Biblia. La primera reunión es la de los salvos, de lo que ya leímos en el capítulo 19. La segunda reunión es de aquellos que cuando vivieron en esta tierra no quisieron nada con Cristo. De los que valoraron más el mundo que el Evangelio de Cristo. De los que sentían más a gusto con Sodoma y Gomorra que con el pueblo de Dios. La reunión de los condenados. La Biblia dice que se van a encontrar, estarán enfrente del temible juez. En ese día Cristo no será Salvador, Cristo será juez. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Aquí Cristo no es Salvador, aquí Cristo no es Redentor, aquí Cristo es el juez que llama a cuentas a los que lo rechazaron. Dice el pasaje, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Se enfrentarán al temible juez. Bueno, usted puede comprender lo terrible que es cuando el malvado tendrá que enfrentarse delante del juez. Usted ha oído el caso de aquel que anduvo tirando un cuerpo por pedazos en una colonia y en otra colonia, y que describió que como usó ese arrocho, bueno, usted sabe. Y en este momento está guardadito, está guardado. Porque la fiscalía está haciendo todas las investigaciones, conectando datos a modo de tener un caso bien sólido, ¿verdad? Porque un día ese tipo se va a enfrentar o delante de un juez o de una jueza. Depende. Y todo lo que hizo los fiscales lo van a describir. La información que le mandó al de Honduras, donde le decía cómo lo partió, que recogía los pedacitos, que le contó recoger los pedacitos del hueso,
sus padres, sus hermanos, no creo que vayan a ese tribunal a estar oyendo lo que se va a decir ahí. Y cuando el juez le diga que se ponga de pie, tendrá que escuchar la sentencia que le van a dar. La Biblia enseña en este pasaje que la gente se enfrentará delante de Dios en esta reunión de la que estamos hablando. Aquí se mencionan unos libros donde está registrado. Porque piensen esto. La palabra del Señor dice que en el cielo hay registro. Tal vez no sea un archivo como el que tenemos nosotros, pero puede ser como los que tenemos en las oficinas. Pero puede ser, de alguna manera, Dios con su poder use el archivo de su cerebro. En su cerebro hay información ahí escondida. Por eso es que se predica el Evangelio, para que cuando la gente acepte a Jesucristo, esos pecados sean borrados. Dice la Biblia que los pecados sean echados a lo profundo de la mar, así dice la palabra de Dios. Y que cuando está lejos el oriente del occidente, cuando está lejos China de Chile, así, de esa manera el profeta se expresa, ha retirado nuestras rebeliones, dice la palabra de Dios. Amén, hermano. Pero la gente que no entiende la palabra no quiere que sus pecados, prefiere tenerlos ahí, en ese archivo. Y es posible que en el día, estoy imaginando, pero la Biblia dice que la gente tendrá que responder que ese mismo archivo de su cerebro use Dios para ponerle en vista pública por qué lo va a mandar al infierno. Porque la Biblia dice que tendrán que dar cuenta, dice la palabra del Señor. Se enfrentarán ante mil jueces. Escucharán las fechorías que hicieron. Vea usted lo que dice el versículo 12. El versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Insisto, hermanos, amigos, insisto en lo que dice el Evangelio, que el deseo de Dios es lavar el cerebro. Por eso, en cierto sentido, tiene sentido cuando la gente de afuera dice que aquí lo que hacen los pastores es lavar cerebros. No, amigos, no es el pastor el que lava el cerebro, es el Señor el que lo lava. Es un lavado de cerebro que hace el Espíritu Santo, que saca toda la podredumbre que dejó la pornografía, toda la podredumbre del mundo, la saca Dios, quita las ideas perversas, retorcidas y pone ideas santas, ideas inteligentes. El corazón malvado, todo el hondo de maldad, Dios lo limpia y lo transforma. Y después de ser una pocilga de ratas y de cerdos y de perros con sarna en el corazón, sale todo eso y viene Cristo con su Espíritu Santo a morar en ese corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer. Para que en aquel día, dice el apóstol Pablo, no nos alejemos de Él avergonzados. Oirán su fechoría, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que el juicio que hará el gran juez será universal, nadie se va a escapar. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, otra vez, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y el gobierno nazi fue derrotado, la mayoría de criminales, hermanos, es cierto que los gobiernos en Europa capturaron a algunos malvados, los juzgaron, los colgaron, los ahorcaron, pero algunos no, muchos. En ese tiempo eran los regímenes militares allá en Bolivia,
en Brasil, en Argentina, y esos malvados se escaparon y allá murieron ya ancianos en esos países de América del Sur. Se le escaparon a la justicia alemana, se le escaparon a la justicia norteamericana, a la justicia rusa. Se pudieron escapar, pero nadie se podrá escapar de la justicia divina. No hay hombre ni mujer que pueda evadir la justicia de nuestro Dios. Porque la Biblia dice que el mar entregó los muertos, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y finalmente, los malvados que estarán frente al gran juez van a recibir lo que merecieron. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que tienen ustedes en su mano no es un libro de novelas para entretenimiento religioso. No son cuentecitos para leérselos a los niños cuando van a la cama y se duermen ligero. Es la más clara advertencia de Dios. Es la más clara advertencia de Dios. Que nadie diga, no, nadie me diga. Los abogados en esas muchas leyes tienen un principio que dice que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad al que la quebranta. Pero aquí nadie puede decir eso, ignorancia de la ley, porque Dios la proclama a los cuatro vientos. Ahí están las Biblias, ahí están los predicadores, ahí están las radios cristianas, las televisiones cristianas, diciéndole a la gente lo que dice Dios. La gente debe saber, debe conocer, para que en base a lo que sabe, a lo que oye, tome una decisión. El pasaje que hemos leído, estimados hermanos y hermanas, nos habla de las reuniones al final de la historia. La reunión de los salvos, la reunión de los no salvos. Yo le pregunto a usted, estimado amigo, ¿en cuál reunión estará usted? Dios le habla a usted a través de la palabra, como también me habla a mí y a los hermanos. Pero a usted en especial, ¿qué va a hacer con esta información? Mire, no tome la decisión de entregar su vida a Cristo. Usted nada pierde. Lo único que pierde es la posilga del mundo, la dentina del mundo, y eso usted lo va a dejar. Pero eso no es ganancia. Y lo que usted gana es su salvación, la presencia de Cristo en su vida. ¿Cuántos desean recibir a Cristo esta mañana como su Señor y Salvador personal? ¿Cuántos se pueden de pie enseñar que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador personal? ¿Desea alguien recibir al Señor? ¿Desea alguien tomar? Que Dios le bendiga, varón. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Paz que varón. Dios lo bendiga. Habrá otra persona que desea recibir a Cristo. Habrá alguien más que se pone de pie para recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Póngase de pie. Valientemente entregue la vida a Cristo. Algún joven, alguna señorita, algún niño quizás, o persona adulta, póngase de pie. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Habrá alguna otra persona? ¿Habrá alguien más que valientemente toma la decisión de entregar
nombre santo de Cristo, te damos gracias porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque la sangre que se derramó en la cruz del Calvario no ha sido en vano. El Espíritu Santo la aplica a cada vida de los que por la fe reciben el perdón de pecados. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Te ruego, Señor, que los fortalezcas, que al llegar a casa lleguen con alegría contando que ahora son nuevas personas. Que el Espíritu Santo, te pedimos, les fortalezca, les anime para que sean fieles, firmes en la fe. Y que la actitud de los hermanos y las hermanas sea un estímulo a la iglesia para predicar, para visitar, para orar, para que en esta campaña que vamos a celebrar en noviembre, la cosecha sea para la alabanza y la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.